Así que usted es el hombre interesado por Chevalier. El mismo. Pero no me dirá que se trata del célebre botánico francés, conocedor de los helechos, musgos o del afamado vino de Burdeos. Frío, frío. Aquí en Ciego Montero tuvimos nuestro propio Chevalier. Y si en algo se parecía al botánico que refiere, era por su señorial educación y trato exquisito. Bendecido tenías el día que te lo tropezabas y te daba el mejor de los saludos. Generalmente era al volver de su trabajo en las canteras, porque cuando uno abría los ojos y hacía horas que Chevalier estaba mandarria y picocha en mano encima de aquellas rocas azules. Pues adelante, cuénteme de ese Chevalier. Para eso vine hasta aquí. A eso vamos, a evocar a Chevalier. Evocación de Chevalier. Aún lo recuerdo en el mortorio de su padre. Un hombre que luchó bajo las órdenes de Gómez y Macedo. Ese día, Chevalier nos contó que cuando el difunto Victoriano andaba por los 14 años, su padre lo cambió por un torete. Algo como para no creer. Dijo que su abuelo, un tal Matías Contreras, era de esos gallegos que se colgaban las alpargatas al cuello para no gastarlas. Dijo que cuando se llevaron a su padre, no miró atrás, que escuchaba el llanto y los gritos de su madre. Hijo, hijo, cuídese y venga a verme. Mamá Encarnación está en contra de su partida. Nunca volvió, por su trabajo, por la rabia que sentía. Tanto que cuando vino a ver, ya estaba en amorío con la mujer que le dio 3 hijos. Magín, María y Tomás, el verdadero nombre de nuestro Chevalier. A todos le puso por apellido Hernández y dejó en el pasado aquel Contreras del diablo. Porque tenía más hijos, varones y hembras. Entonces un hacendado amigo le dijo que se lo cambiara, se lo vendiera. Él le dijo que no, porque era un mocetón muy trabajador y muy bueno. Pero entonces él le dijo, bueno, y si te doy el torete que tú quieres. Y él le dijo, ah, sí. Y él lo escuchó. Y eso le dolió demasiado. Los que se lo llevaron no lo atendieron mal. Eran hembras las hermanas que tenía. Y ellas querían tener un hermano, pero él le dolía mucho lo que le habían hecho. Y cuando Máximo Gómez pasó por ahí, se fue. Y ya se olvidó de todo aquello, de la familia. Nosotros llegamos a conocer primas de él, cosas de la vida en Ciego Montero. Vivían cerca de casa de mis abuelos paternos, unas primas. Lo saludaban y él las saludaba, pero no de lejos. No quería roce con ellas, con ninguno de ellos. Mi abuelo, me crié con él hasta que él murió, que murió de 102 años. Era una persona maravillosa, maravillosa, con una lucidez extraordinaria. Fue sargento de las tropas de Máximo Gómez, peleó en mal tiempo en todas las batallas que hubo por aquí. Por aquí, porque ya venía con él desde Santiago. Después, bueno, vino a vivir con nosotros. Era una persona, bueno, él en realidad parecía blanco, no parecía que era el abuelo de nosotros, porque era hijo de una mulata, que era hija a su vez de una mulata con un español, pero ella a su vez era hija de una esclava con otro español. Entonces salió blanco con ojos verdes. Tenía la estatura como mi hijo Liván, así. Y murió derechito así, nunca se dobló ni nada. Él nos contaba las historias todas de la guerra. Siempre nos decía, con la patria siempre se está en deuda.
no se le pide. Siendo así, cierro los ojos y hasta me parece ver dando machete a Victoriano. Yo no estuve en su velorio, pero dicen que el pueblo entero salió a darle el último adiós. Oiga, la gente todavía se escalofría de aquel silencio. Después que la guerra termina, él se casa con mi abuela y tiene 3 hijos. Mi tía María, que era la mayor, después mi tío Magín, que era en Ciego Montero. Magín era el mejor zapatero y es las mejores empanadas que se hacían en Ciego Montero. Cuando usted pregunta, dicen las de Magín. Era así. Magín no tuvo descendencia. Mi tía María sí tuvo 2 hijos. Y bueno, el más chiquito, mi papá. Mi papá no conoció a su mamá, se muere la madre en el parto. Y él lo terminó de criar. No se casó más, terminó de criar a sus hijos. Y después, bueno, mi papá se casa con mi mamá y se fue a vivir con nosotros, siempre vivió con nosotros, hasta el final de sus días. Era respetado, porque lo respetaban realmente hasta los guardias rurales. Lo respetaban mucho. Cuando él sentía el himno invasor, salía para afuera y se daba en el pecho. Se emocionaba mucho. Y mi papá pensaba que le iba a dar una cosa, pero él decía, no, no me va a dar nada. Eso lo que hace es que me recuerda los tiempos de la guerra. Y mi papá fue un hombre muy maravilloso. En Ciego Montero, si usted pregunta por Chevalier, le van a decir Chevalier. Chevalier era una persona muy educada, muy respetada por todo el mundo, El extremo es que cualquiera hasta mis propios sobrinos llegan a Ciego Montero y las personas piensan, enseguida, no sé, reconocen y le preguntan que si ustedes son familia de Chevalier, ¿verdad? Bueno, le pasó a mi hijo, que mire el abuelo, y le pasó a mi hijo, que llegó a Ciego Montero y enseguida conocieron que le preguntaron que si era hijo de Chevalier, y mi hijo no conocía muy bien la historia. Chevalier no creía en gracia con su familia. Y aunque se declaraba ateo, adoraba a la patroncita de aquí de Ciego Montero. No nos criamos nosotros en ninguna religión. Lo único que creíamos era, sí, en la Virgen, la Fátima, la Virgen de Fátima, que es la patrona de Ciego Montero. Y ahí sí nos dejaba ir, ahí. Pero nada más. Nada más. No, la familia, tenía familia que sí creían. En Ciego Montero hay una mesa todavía, yo creo que debe existir esa mesa, porque en el campo siempre hay unas mesas gigantes de una madera muy dura. Y él un día le dijeron, estaba en una sesión de esa, de religiosas de esas, y le dijeron que si él no iba, sus hijos se le iban a morir. Y él, que siempre andaba con un machete en la cintura, se llevó a la esquina a la mesa. Y realmente, por eso no critico a nadie, pero creo menos, porque se desapareció todo el mundo de ahí, y el muerto se fue, y todo el mundo, y él se llevó a la esquina a la mesa y dijo, que salga todo el mundo y que no le dé una línea de fiebre a ninguno de mis hijos. Porque como se cayó esa esquina de la mesa, se va a caer la cabeza de todo el mundo aquí. Y no, ahí estaba una tía de él, le pidió perdón a la tía por eso que había hecho, pero le dijo, ustedes saben cómo yo pienso y yo los respeto, respétenme a mí. Y de Tomás Hernández, alias Chevalier,
¿Qué otros detalles recuerda? Mi papá murió el 6 de mayo del 59 porque los polvos de las canteras acabaron con él. Una gente fuerte que era. Y entonces lo llevó para Santa Clara y en Santa Clara falleció, producto de la misma enfermedad. Fue un sepelio como fue el de mi abuelo. Fue inmenso. Todo el mundo de verdad lo lloraron. Los hombres y mujeres respetaron aquello tanto y lo lloraban porque él le hacía bien a todo el mundo. Y la gente lo quería, todo el mundo lo quería mucho. Sí, y aún sin cumplir los 50 años, se nos fue aquel cantero enérgico. Allá nos fuimos todos a llorarlo hasta su última morada, la tierra. Y aunque pocos hoy recuerden que su verdadero nombre fue Tomás Hernández y lo inmortalizaron por su apodo de Chevalier, su ejemplo de humildad y educación perdura aquí, en Arriete y Ciego Montero.